Gracias a Dios por ese privilegio que nos da. Y en esta ocasión voy a hablar un poco, primero vamos a orar, que Dios dé el mensaje a sus corazones y que sea Él abriendo el entendimiento. Vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos conmigo y por favor vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor te doy por tu amor, por tu cuidado, porque hasta hoy nos has sostenido, Señor. Gracias porque respiramos, Señor, porque vivimos para darte la honra y la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos, a conocerlos, Señor, y a poner en obra el mandato y el llamado que tú has hecho a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. También te ruego que de mi boca solamente salgan las palabras adecuadas que tú quieres que tu iglesia escuche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante y poco sonado, que es la agenda progresista, la Agenda 2030. ¿Han escuchado de ella? Bueno, la Agenda 2030, hermano, está globalizado. ¿Qué nos dice la Agenda 2030? Que nosotros podemos hacer lo que sea con tal de liberarnos de un mundo opresor. ¿A qué le llaman opresor, hermano? Por ejemplo, voy a tocar el tema hoy de la familia. Ellos dicen que la familia es un medio opresor para las generaciones de hoy. Por eso es que ahorita ya dicen, no hay matrimonios, la mujer ya no está sujeta al hombre. Han atentado contra los principios naturales del Señor, porque el Señor nos dejó como modelo que a la familia, hermanos. Y esto es bien interesante conocerlo, porque una tormenta se avecina al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene que estar despierto, porque dijo el Señor en su palabra que conoceríamos los tiempos. Y no permitamos, hermanos, que los tiempos nos rebasen, al contrario, ser astutos. No podemos perder a nuestras generaciones. No, porque somos pueblo de Dios. Hay un libro muy interesante del hermano Pablo Muñoz Iturrieta, en donde este libro dice, el título es Las mentiras que te cuentan y las verdades que te ocultan. Y él nos dice que en la familia, en la Agenda 2030, la ONU proyecta una educación sexual que se enmarca en un contexto histórico e ideológico, en el que el posmodernismo y el marxismo cultural, plasmados en la Agenda 2030, pretende cumplir con una obra salvífica que no existe. El único que salva es Cristo Jesús. Y todo lo demás, ¿qué dice? Son las mentiras que nos ocultan. ¿Por qué? Porque todo lo están disfrazando, hermanos. Hace 8 días fueron las elecciones. Todos prometen, pero todos están en obediencia a Dios. Nada. Entonces dice, por eso hoy por hoy se busca hipersexualizar al niño y promover el aborto, la anticoncepción, el feminismo y el uso irresponsable de la sexualidad. A ellos se les ha olvidado una verdad absoluta, que la verdadera educación que tiene en cuenta todos los procesos del crecimiento, respetando la edad, el desarrollo y la autoridad, son los padres. Es decir, la familia. El gobierno no puede educar a nuestros hijos, porque ¿en dónde se guarda, se educa, se alimenta? En casa. Es por eso que nosotros somos el refugio de nuestras generaciones. Dice que la autoridad hoy por hoy dice que los derechos de los niños tienen privilegios. ¿Será cierto? Recordemos que Dios nos dejó a nosotros los padres esa autoridad, y que nosotros vamos a entregar a Dios cuentas de ellos, porque es un derecho natural
que Dios constituyó. ¿De quién depende su educación? De nosotros. ¿Quién la fundamenta? La familia. Antes que nadie, por el simple hecho de que la educación se da siempre en un marco familiar íntimo, hermanos. Y dense cuenta hoy, tantito le sueltan la mano al hijo y ya se te fue. La escuela los bombardea, los maestros los bombardean, los compañeros los bombardean. El pueblo de Dios está en crisis, hermanos. Está en crisis porque si no fundamentamos la palabra de Dios primeramente en nuestros corazones y la vivimos, ¿cómo va a trascender a nuestras generaciones? ¿Cómo se hará, hermanos? Podemos hablarles a nuestros hijos, podemos traerlos a la iglesia, pero ¿qué si no vivimos la palabra? ¿Eso es instruir? En España, la primera ministra de Educación, Isabel Cela, afirmó sin tapujos que no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Fíjense qué tremendo. Pongo este ejemplo de muchos que ya están en Europa. Vienen por nuestros hijos, hermanos. Vienen por nuestras generaciones. Dice, busca el control total de nuestros hijos, ideologizar, eso es lo que desean, no les importa su crecimiento, ni su madurez, ni su desarrollo. ¿Qué quieren ellos? Perpetrar en la mente de nuestros hijos para la destrucción. Firestone, más allá de sus declaraciones, dice, someter a la tiranía de la biología, es decir, van en contra de lo que Dios hizo, en contra de la naturaleza. Dice, someter a la tiranía la biología, destruir el matrimonio por ser opresivo a la mujer. Y dice, sacar a los hijos de la jurisdicción de los padres. Que sea el Estado quien tome decisión de ellos y los eduque. Reemplazar a la familia por grupos pansexuales o de otro tipo. La agenda progresista es lo que vivimos hoy y apunta a corromper nuestros principios. Ellos procuran, hermanos, desaparecer la paternidad. ¿Cómo pueden desaparecer la paternidad? Con el feminismo. ¿Cómo pueden desaparecer? Dicen, ya no es necesario, hija, que seas esposa, ya eres libre. Buscan corromper la maternidad en la mujer. Pero ¿qué dice México de nuestros derechos? ¿Qué está haciendo México? Dice México que los niños tienen derechos, han sido liberados aún en contra de sus padres. Los niños ahora pueden demandar a los padres si ellos quieren. El modelo de Dios está siendo tremendamente atacado. La familia, hermanos, está siendo atacada. No hay nada, el gobierno no les puede dar el amor a nuestros hijos que nosotros mismos. Se les olvidó que la función del Estado es garantizar los derechos. Y yo espero que al pueblo de Dios no se nos olvide que en la familia es educar, cuidar y proteger a nuestros niños. Si cada quien hacemos lo nuestro, Dios nos guiará. El Estado a lo que les manda el Señor a gobernar y el pueblo de Dios gobernando su casa, dando principios, valores y sobre todo el amor, hermanos. No podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo. Se avecina una tormenta
Nos enfrentamos a una crisis política, moral y ética en este país, hermanos. Y a menos que hagamos algo y que encaremos la tormenta, vamos a poder lograr caminar y pasar en santidad y dignidad de la vida humana. Tenemos que prepararnos, hermanos, antes que en la iglesia hayan más bajas. Habían antes iglesias llenas, ahora cada vez viene a la baja. ¿Por qué? Será catastrófico, hermanos, si no somos atentos a los tiempos que estamos viviendo. El Evangelio, la vida, y mientras no lo vivamos el Evangelio, no podemos sacar adelante a la familia. Los valores naturales están quedando o queriendo desaparecer, pero siempre hay un remanente fiel. Acompáñenme a la palabra. Primera de Timoteo 4, 1, 3. Cuando lo tengan, con un amén es suficiente, por favor. Amén. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos? No los oigo, hermanos. Ok. Vamos a leer, por favor, en voz alta. 1, 2, 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. ¿No estamos viviendo esos tiempos con la agenda progresista? ¿Y qué de eso se va a meter a la iglesia, hermanos? ¿O vamos a estar atentos? Al Señor hay que buscarlo con pasión y entrega, porque tenemos que estar preparados para los tiempos malos. Venimos a este lugar porque es un refugio donde buscamos a Dios completamente y sabemos que si pedimos, Él nos dará conforme a su bondad y misericordia infinita. Pero tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer a cada uno de ellos. Nosotros en esta palabra está hablando ¿quién? Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Y Pablo consideraba a Timoteo como un hijo, hermanos. Le enseñó un jovencito, su padre, Timoteo vivía en Listra, su padre era griego, su abuela Loida y su madre Eunice eran judías. Timoteo creció escuchando la palabra, siendo instruido en la palabra. Es decir, pasó la palabra de generación en generación. Y aunque tuviera un papá pagano, ¿cómo sería la instrucción de la mamá y la abuela que creció amando al Señor? Fue una educación real, porque la palabra no solamente se lee, se instruye, y cuando se instruye es porque se pone en práctica. No puedo decirle a mi hijo, no robes, y por acá yo, ya me dieron cambio de más. Sí, es de bendición. Porque les enseñamos a pecar. La instrucción es real, hermanos. La instrucción es real. Después de tiempo
Timoteo acompañó a Pablo a varios viajes y lo consideraba su hijo. En el versículo 6, en el mismo capítulo 4, en el versículo 6 al 8, le instruye y le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, tenemos promesa eterna. ¿Por quién? Por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero le da un mandato, y ese mandato, hermanos, está en voz media pasiva. Es decir, yo te lo doy a ti, pero también lo tienes que hacer. O sea, no te lo doy a ti para que tú lo enseñes nada más, sino que tú en primera persona, tú lo vas a hacer para que los demás sean instruidos. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Porque todos los que hablamos la palabra de Dios tenemos que ser ejemplo de ella. Porque todo aquel que habla de Dios entonces tiene que reflejar al Señor en nuestro corazón. Estamos dentro de una tormenta. La luz tiene que resplandecer, hermanos. No podemos seguir jugando al cristianito. Tenemos que ser fieles al Señor, porque donde nos paremos, ahí resplandecerá la luz y seremos de bendición para muchas generaciones, hermanos. Entonces haremos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Haremos su voluntad. Fíjense, nos dice aquí que en Timoteo, nos habla aquí en el versículo 7, dice que ejercítate para la piedad, hermanos. Timoteo era temeroso de Dios, era un hijo espiritual de Pablo. Y Pablo, como buen maestro, le advierte de los malos tiempos, de las malas doctrinas, lo cuida. Fíjense, le sigue dando refugio, aun cuando Pablo ya estaba en Roma encarcelado, seguía dando la instrucción a Timoteo. Es decir, lo cuida, lo instruye en amor y le ruega, ¿no? O sea, lo sigue instruyendo: ten cuidado, hay falsas doctrinas, levántate, no seas tímido, Timoteo. Tú eres hijo de Dios, Timoteo. Acuérdate que los presbíteros oraron por ti, impusieron sus manos. Nosotros somos la luz que bendice este mundo. Por favor, vayamos a Filipenses 2:19. Cuando lo tengan, con un amén es suficiente, por favor. $2:19. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿A quién se refiere? A Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Está confiando en lo que Dios ha hecho en Timoteo,
porque le dice que Timoteo está instruido y aparte no busca lo suyo. Han escuchado que hoy hay muy falsos maestros, ¿verdad? Hay falsas doctrinas y hay mucha apostasía ya en las iglesias. Entonces, si no busca lo suyo es porque Pablo mismo está reconociendo que él reconoce y conoce que es Dios el que hace la obra. Pablo habla de que Timoteo tiene piedad. O sea, no hay nadie como él, porque le dice, él conoce a quién le sirve y lo hace en amor. Dice que Timoteo le da la gloria a Jesús, es decir, reconoce que Dios gobierna su pensamiento. Y al final le dice como hijo a padre, es decir, como familia. Y hoy las familias, hermanos, está por demás decir que muchas están siendo tremendamente atacadas, que los mismos hijos se olvidan de los padres a los abuelos. ¿Existe ahorita el amor como lo conocimos con nuestros antepasados? Yo me acuerdo que a mi abuelito luego nos hacía así y le besábamos la mano, hermanos. Yo me acuerdo que a nosotros nos enseñaron a que todas las personas adultas se les hablaba de usted. Esos eran principios. Pero hoy veo que la juventud se pone al tú por tú con un anciano. Hoy veo que los jóvenes casi golpean a los padres. Hoy veo que los jóvenes se les ha olvidado quién es su autoridad en casa. Pero díganme, ¿se les olvidó a los jóvenes o se les olvidó a los papás que ellos eran la autoridad? ¿Qué pasó ahí? ¿A quién se nos olvidó? Ahora, ¿es culpa de los jóvenes? Dios nos delegó la autoridad a los padres. Pero si ahorita estamos jóvenes y estamos viendo que hay una juventud que está siendo atacada, imagínense a nuestros ancianos. ¿O qué va a pasar de nosotros cuando seamos ancianos, hermanos? ¿En verdad nuestros hijos o nuestros nietos van a venir a ofrecernos una taza de café? ¿En verdad esperamos eso? Yo les voy a decir que por muy buenos abuelitos, tíos, lo que sea, no esperemos. ¿Y saben por qué? Porque el mundo los va a consumir. Si ya de por sí el mundo es acelerado, al rato van a haber jornadas de trabajo extenuantes. Sí saben que hay matrimonios que se divorcian por el trabajo, ¿verdad? Porque es demandante el trabajo de ambos, que terminan separándolos. Porque las labores del padre las olvida por estar atendiendo el trabajo, porque las labores de la madre se olvidan por estar atendiendo las labores del trabajo. Y hay generaciones que crecen vacíos, los jóvenes crecen vacíos. Y estamos esperando que lleguemos a una vejez bajo el cuidado de ellos. ¿Será posible? No creo. El mundo quiere destruirnos, pero no van a poder, porque somos pueblo de Dios. La destrucción de la familia es el objetivo número 1 de la agenda. ¿Qué pasó con el COVID, hermanos? ¿A quiénes se llevaron? ¿Quiénes fueron más afectados? Los ancianos. En Estados Unidos, hermanos,
Una persona se contagió en un asilo y terminó contagiando todo el lugar. Y fueron más de cientos de ancianos en ese lugar que perdieron la vida. ¿Quiénes nos daban los consejos? ¿Quiénes decían, oye hija, no te vistas así? Oye, no salgas así a la calle. Oye, no dejes que la niña te conteste así. Oye, mi amor, no le contestes así a tu mamá. ¿Sí recuerdan? Y los recuerdos más hermosos es cuando venías a los brazos de la abuela o del abuelo y te consolaban. El COVID fue el mayor atentado a la familia. Fue un síntoma, una consecuencia y una destrucción. Y no sabemos qué más vaya a venir, hermanos, porque ya todo lo tienen preparado. Tenemos que dar fruto. El pueblo de Dios tiene que dar fruto, hermanos. No podemos seguir así. Tenemos que cultivar el amor en nuestras generaciones, hermanos. Tenemos que cuidar a nuestras generaciones, tenemos que cuidar a nuestros padres, tenemos que cuidar a nuestros ancianos. No solamente esta generación fue afectada, nosotros somos afectados y los que vendrán serán afectados. El Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice en el 11, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En el griego, hermanos, dice que el presbiterio son los ancianos y los ancianos son sabiduría. ¿Por quién fue bendecido Timoteo? Por los ancianos. ¿Son de bendición? Nosotros somos de bendición para las generaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecirlos, hermanos. Bendecirlos. Dice, ocúpate. O sea, es decir, haz lo que tienes que hacer. Tenemos que preocuparnos. Fíjense, en el versículo 5 dice, capítulo 5, versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Son enseñanzas? ¿Son mandatos? Es para ponerlo en práctica. No para que se quede guardado en la palabra o que cerremos la Biblia y digamos, bueno, algún día dijeron esto. Es un verbo activo, hermanos. Es una acción. En el versículo 17 del capítulo 5 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Acaso Dios se olvidó de bendecir a alguna generación? No, porque Él llega otra vez hasta los ancianos. Hasta los ancianos, hermanos. Nos enseñan valores, principios. Miren, la amenaza y la tormenta que el gobierno haga no nos debe de preocupar, porque Dios nos manda a obedecer, es decir, un mandato, una obediencia, principios naturales y la victoria. Generación que enseña o generación que destruye. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos enseñar? ¿Somos como Pablo que instruyen a los que están siguiendo nuestros pasos, hermanos? ¿O somos rebeldes esperando sentados la destrucción de nuestras generaciones? ¿Esperamos dar en amor para que en tu vejez te vean con amor? ¿O esperas tu soledad por la amargura del corazón que se sembró en él? Pablo nos da claro ejemplo de enseñar. Timoteo era muy joven. ¿Cómo vemos a nuestros hijos? ¿Como pequeñitos? ¿O los vemos incapaces de llevar mensajes de la palabra de Dios? ¿Cómo vemos a nuestras generaciones? ¿Las bendecimos para el servicio a Dios? ¿O solamente le pedimos a Dios que les vaya bien en el trabajo y que saquen mucho dinero? ¿Cómo los vemos? Tenemos que cambiar nuestro enfoque de aquí. Yo les aseguro que si cambiamos todo eso y pedimos bajo la voluntad de Dios, va a haber un propósito para nuestras generaciones. ¿Cómo queremos ver a nuestros ancianos? ¿Cómo nos verán a nosotros? ¿Y cómo los veremos a ellos? La familia de Cristo tiene un compromiso, primeramente con la familia, primero con los tuyos y los que han creído también en la fe. Cuidemos y hagamos un análisis en dónde está nuestro corazón, hermanos. En Cristo, entonces hagamos su voluntad, ahora que hay tiempo. No hay que desaprovechar el tiempo, hermanos. Satanás no se detiene. Hay alguien aquí, hermanos, que haga una retrospectiva de sí mismo y que pueda ponerse a cuentas con Dios. Hay alguien que pueda ponerse sinceramente a cuentas con Dios y decir: Señor, me he equivocado. Esos son principios de mandato y obediencia, hermanos. Pedirle al Señor perdón por cómo hemos educado o dejado de educar a nuestros hijos. Tenemos que cultivar el amor para que cuando estemos ya en una etapa adulta, ellos recuerden que sembramos amor. Eso es. Tenemos que reconsiderar nuestro llamado. Tenemos que reconsiderar nuestro caminar con el Señor. Y si algo nos falta, tenemos que pedirle sabiduría y fuerza. Reconciliarnos con Dios, con tu familia y con los hermanos en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer el pueblo de Dios. No ver quién va a gobernar. Tenemos que buscar al que nos debe gobernar, que es Cristo, al que nos gobierna. ¿De qué habremos de temer?
si Dios está con nosotros? ¿De qué he de atemorizarme si Dios está con nosotros? ¿Acaso nuestro Dios se ha olvidado de nosotros? Jamás. No permitamos, hermanos, que el amor se enfríe en nuestra casa. No lo hagamos. Yo les invito, hermanos, a que cierren sus ojos. Y que hagamos un análisis de cómo hemos sido delante de Dios. En medio de esta situación, transmitamos como Pablo a Timoteo valores, instrucción. Enséñale cómo tratar a las personas. Pablo le dice a Timoteo, instruye a los ancianos, cuídalos. Cuídalos. Tenlos por dignos, por gente honorable, porque recordemos que un día vamos a llegar a esa edad. Que nuestras generaciones nos tengan por dignos, por honorables, por gente que vivió la palabra. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado. Tú eres fiel y verdadero, mi Dios. La tormenta se avecina, Padre, pero ayúdanos a ser un pueblo firme delante de ti, Señor. No podemos controlar al mundo, Señor. Ayúdanos primero a gobernar nuestro hogar. ¿Cómo podemos fijarnos en lo que no podemos hacer y lo que podemos hacer no lo hacemos, Padre? Ayúdanos, Señor. Susténtanos, Padre, te necesitamos, Dios, necesitamos tu enseñanza, tu dirección, necesitamos tu corazón en nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, aunque los tiempos sean violentos, mantén fuertes a nuestras familias delante de ti, que tu corazón sea el que gobierne sus pensamientos, Padre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, ayúdanos, Señor, fundamenta nuestros principios en amor, Señor, por ti, por amor, por convicción, por entrega, Dios. Ayúdanos a ser sensibles, que cuando vengamos a la iglesia, los mensajes, Señor, la palabra que tú quieres que escudriñemos, Señor, se quede en lo profundo de nuestro corazón. Danos pasión por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser ese remanente verdaderamente fiel delante de ti, Señor. Que la gente nos vea y nos conozca porque somos hijos de Dios, Señor. Hijos de Dios para tu honra y gloria, Señor. Queremos ser luz en las tinieblas, Señor, porque somos un regalo de amor para todos aquellos que claman por salvación, Dios. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Gobierna nuestra mente, gobierna nuestra carne, gobiernanos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Les voy a pasar a la hermanita Ana María. Con cuidado.
Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Ah, sí hay gente. Gloria a Dios. Bueno, no sé, yo me muevo mucho las manos y a veces no lo sé mover, pero ¿sí me oyen allá? ¿Atrás? ¿Sí me oyen? Qué bueno. Gracias a Dios por ello, pero sí voy a respetar lo que aquí, los instrumentos que hay, las herramientas. Hermanos, yo soy la hermana Ana María Rodríguez Delgado. Mi hermana Claudia Rocha, que expuso la palabra de Dios y que fue muy directa y muy objetiva en su exhortación, en su exposición. Y yo soy una continuación de ello. Ya había habido otra ocasión que vine y les visité por primera vez. Doy gracias a Dios al hermano José Esquivel, Esparza, ¿verdad? Ya le ando cambiando el apellido, de que nos tuvo a bien invitarnos ahora. Hermanos, como recordarán, yo algo así les hablé de una casa hogar. Y eso es a lo que vengo a confirmar más a ustedes. La hermana que exponía la palabra decía de que como Pablo insta a Timoteo, ¿verdad? A que no solamente vea por todos los hermanos, sino por los adultos, que también, que los respete, que los enseñe, que los atienda. Bueno, pues el salmista también, hay un pasaje ahí. ¿Quiere alguien usar su Biblia, por favor? Y el Salmo 71, 18, lo lee con voz fuerte, por favor. Si se pone de pie, está bien también, hermano, para que su voz sea más. 71, 18. ¿De Salmos, hermanos? Sí, es Salmo. ¿Quién lo tiene? Allá atrás, hermana, por favor. Perdón, hermano Jorge. Ya está allá una hermana. Sí, hermana. Salmo 71, 18. Aún en la vejez y las canas, Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la prosperidad, tu potencia a todos los que han de venir. Amén. Gracias, hermana. También el salmista se preocupa y él hace una oración personal. Oh Dios, aún en la vejez y las canas, ¿no me qué? No me desampares. ¿Cómo se sentiría este hombre? No estaba ya en esa edad, pero estaba viendo su futuro. Y estaba pidiendo al Señor, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. No me dejes, Señor. Ya no tendré a mis familiares, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Ya hicieron su hogar, tienen sus responsabilidades, tienen sus asuntos que tratar. Pero yo sé que tú no me desampararás, que tú estarás conmigo. Bueno, con esa escritura, hermanos, les voy a hacer un poquito de historia y también me pueden preguntar, tomen parte, por favor. No voy a predicar, pero voy a dar testimonio y a motivarles y a darles un privilegio y una responsabilidad en la obra de Dios. Tenía ya un buen tiempo cuando el Señor estaba yo muy joven todavía. Digo todavía y ahora ya no estoy joven. Ya tengo 85 años, hermanos. Y aquí estoy. Y mi voz todavía se oye hasta allá, ¿verdad? Gloria a Dios. Es la fortaleza que el Señor da, hermanos. Hermanos ancianos, estemos firmes y seguros que la fortaleza de Dios, Él nos levanta con más poder. Él es, como dice las Escrituras, que nos levantará como las águilas, ¿verdad? Correremos y ¿qué? Y no nos cansaremos. Y caminaremos y ¿qué? No nos fatigaremos. Bueno, tenía yo muy joven, cuando el Señor me empezó a inquietar y de ver por los hermanos necesitados. En esa ocasión también yo era líder a nivel de distrito de las damas, que antes era el Concilio Misionero Femenil, así se llamaba la Sociedad de Damas. Y yo era la coordinadora, y nuestro distrito, hermano José, usted sabrá de la historia algo, de ese entonces les estoy hablando, se componía de 8 estados y la Ciudad de México. Yo tenía que hacer recorridos por Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero,
Tlaxcala, Morelos, Puebla, el Estado de México y Morelos también dije, y el Estado de México y la Ciudad de México. Tenía que recorrer promoviendo los programas para las damas. Y me di a conocer mucho en la iglesia y con los pastores. Y veía yo la necesidad de los pastores, de que algunos ya eran ancianos y ya cansados, y pues ya no era su misma fuerza y necesitaban atención. Luego ya estaban solos también y necesitaban atención. El Señor me hizo mirar esa necesidad y me dio esa visión de que se construyera una casa hogar donde se les diera atención a los ancianos. No hay esa cultura, lamentablemente no lo hay. Como no hay cultura para casarse, no hay cultura, no hay educación para aceptar la muerte. Lloramos, nos desesperamos cuando la muerte en el cristiano es victoria, hermanos. Amén. Es victoria, pero no hay cultura y las emociones nos tumban, nos hacen caer y nos desesperamos, y lloramos y gritamos. Yo me acuerdo que cuando el Señor tuvo a bien a llamar a mi madre, el pastor estuvo ahí conmigo, muchos hermanos también que nos conocían, y ya estábamos en el panteón y ya dieron el mensaje y se cantó estribillos y ya bajaron la caja y yo me acerqué. Para mí era una fiesta cristiana, hermanos. Yo le había dicho meses atrás al Señor, no te la lleves, no te la lleves, oh Dios. Éramos ella y dos. Tenía más hijos, 4 varones, pero ya estaban casados, ya tenían su familia, y éramos ella y yo. Yo le decía al Señor en un momento que se enfermó delicadamente mi mamá, no te la lleves, Señor, no te la lleves. Tú sabes que después de ti, ella es todo para mí. Y si ella me falta, Señor, yo siento que me voy a perder. Me voy a alejar de ti porque no voy a poder aguantar este dolor. No lo voy a aguantar, Señor, y me voy a perder porque yo vendo todo lo que tenga. Era poco, pero yo le decía así al Señor. En esa forma que usted luego le habla así muy abiertamente al Señor y como quejándose o reclamándole o amenazándole, porque le decía yo sé que si ella se va, si tú te la llevas, yo me voy a perder, Señor. Yo me voy a perder porque me voy a ir a meter a una selva allá a esperar lo que tú quieras de mí. No te la lleves. El Señor es tan paciente y nos oye nuestra forma de orar a veces tan grosera, tan grotesca. No de súplica, no de fe, hermanos, porque nos falta fe. Eso me faltaba en ese entonces. Pero el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, amigo nuestro. Amén. Hermanos, yo deseo oírles a decir amén, gloria a Dios, cuando digo una verdad. Y esa verdad es referente a Dios. Perdónenme, pero yo soy muy emotiva, además soy una Jeremías. Soy una llorona. ¿Cuántos de ustedes aquí son Jeremías? Sí, no somos, ¿verdad? ¿A quién hemos de llorarle y pedirle y gemir, verdad? Y derramar nuestras lágrimas y nuestra alma todo, sino al Todopoderoso. Bueno, le dije así al Señor, pero el Espíritu Santo, tan paciente, me dejó hablar, pero luego me empezó a consolar. Me empezó a consolar. Yo soy el que está contigo. Yo soy el que está contigo. Eso vino a consolar mi alma grandemente. Como a los 2 o 3 meses ya llegó el momento en que Dios tuvo a bien llevarla. Y recuerdo que yo la dejé en la mañana, me dijo, ándale, con mucho cariño me habló, ándale, madrecita, levántate y ve al encuentro de tu hermano que te está esperando en el sanatorio de Hacienda para saber qué van a hacer conmigo. Le decía yo, ahorita me voy, ahorita mamá, en el carro me voy y voy a llegar pronto. No, me decía mi mamá, empezaba yo a manejar y me dice, tú no sabes bien manejar y te vaya a pasar algo, no, vete. Pues mi madre me despedía así, de esa forma, me despedía porque fue precisamente lo último que hablé con mi madre. Cuando regresé, de que fuimos con mi hermano al sanatorio de Hacienda que le atendía, ya nos dijeron la situación de mi madre y cuando regresé me encontré con la noticia de que mi madre ya estaba con el Señor.
Y me acuerdo que me hinqué, la vi, la acostaron en el sofá y me hinqué y solamente le dije, Juanita tramposa, te me adelantaste. Y el Espíritu Santo me volvió a tomar allí y empecé a adorar al Señor en lenguas y a decirle, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea su nombre glorificado. El Espíritu de Dios nos consuela, nos conforta, hermanos. Déjese consolar, déjese guiar por el Espíritu de Santo. Solamente es que tenga usted fe. Solamente es que lo crea y el Espíritu de Dios acciona en nuestra vida. Ya llegamos al panteón también. El cuerpo de mi madre lo pusieron en el templo, partió de ahí del templo y ya estábamos en el panteón y les digo, ya bajaban la caja y yo me acerqué para coger un puño de tierra y echarlo y decir, pues, al polvo eres, al polvo vas, ¿verdad? Y hermanos creyeron que yo me iba a echar a la sepultura, porque el pastor les hizo señas de que me detuvieran y ya se acercaron allí, hermanos, y me detuvieron. Y les digo, no, hermanos, si no voy a hacer nada más que voy a echar la tierra, ¿no? Pero el cuidado que tienen los hermanos de nosotros, ¿no? Y me abrazó una hermana y solamente a esa hermana le dije, hermana, déjeme llorar. Déjeme llorar. Sí, me abrazó mucho, me apapachó y dice, sí, hija, llora todo lo que quieras. Echa fuera ese grito de dolor que tienes. Échalo fuera, porque el Espíritu de Dios es el que está ocupando el lugar de tu madre. Hermanos, fue glorioso para mí. Dejémonos apapachar por el Señor y aceptemos las cosas. El Señor es el que da la vida y Él Él hiere y Él ¿qué? Sana. Sí, Él es el autor de la vida, Él es el que tiene que llevarnos, hermano. Y gloria a Dios, gocémonos cuando somos cristianos, porque no es más que cerrar los ojos aquí para ir a la patria celestial, hermanos. Usted está joven, los que son jóvenes todavía les falta mucho, hermano. Pero llegará el momento. La muerte no escoge edades, ¿verdad? Una enfermedad, la epidemia que pasó, ya ve cuántos hasta niños murieron, ¿verdad? No hay edades, pero estemos listos para eso. Los cristianos debemos de estar listos. Hay una hermana en la iglesia que su mamita murió y cuando yo le hablé, le dije, Queta, para darle una palabra de consolación. Y le dije, tú sabes que te acompaño y que sabemos dónde está tu mamá. ¿Y sabe cómo me contestó? Gloria a Dios, yo sé dónde está mi mamá y que yo un día voy a estar con ella. Fíjese, hermano, esa es cultura, eso es aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y aquí el salmista ve y le pide, él percibiendo esa vejez más adelante, dice, en la vejez y en las canas, no me desampares, oh Dios. Y vuelvo cuando el Señor me inquietó en eso y me dio esa visión de una casa hogar para ancianos. Cuando lo participé a mis directivos nacionales de Asamblea Nacional, porque Dios me ha permitido ir a esas alturas para ayudar en la administración. En la administración me ha permitido el Señor. Entonces conozco a muchos directivos nacionales y a uno de ellos estaba entonces el hermano Alfonso de los Reyes, era el superintendente general. Y a él les puse esa visión y esa carga que yo sentía. Y me dijo, hermana, pues Dios te dio esa visión, esa misión te la está dando a ti, adelante. Asambleas de Dios no hemos visto, no nos hemos preocupado, no tenemos previsto una casa hogar. Hemos hecho programas para niños de la calle, para los niños de familia, para los jóvenes, pero no hemos tenido esa visión. Así que Dios te la dio y adelante. Yo te puedo apoyar predicando, ayúdame, haz desayunos, haz comidas para que vayas haciendo un capital y esa casa hogar, tú pide, anuncia y pide quien tiene una o dos casas que done una casa para esa casa hogar y ya inicias con algo. Yo te predico, me decía, era muy conocido el hermano Alfonso de los Reyes, ¿alguno lo conoció? Hermano José, ¿verdad? Sí, usted sí lo conoció.
Entonces, era un hombre de Dios, como todos, como vuestro pastor, son hombres y varonas de Dios, que el Dios nos levanta. Y entonces él era muy conocido, y sí hice como 2 o 3 desayunos, y me dice, a mí no me des ofrenda, sino todo lo que tú recojas, cobra ese desayuno módicamente, y así vas haciendo capital para una casa, o pide, hermanos, tienen 2, 3 casas, que donen una para esa casa hogar, que sientan la cultura de la necesidad del anciano, porque es cierto que están ancianos y luego los tienen ahí en casa, pero están solos de todos modos, porque se van a la escuela, se van a trabajar, se van a atender el negocio. ¿Y cómo quedan los ancianos? ¿Cómo quedan? No oigo. Solos, ¿verdad, hermanos? Una hermana que ya está con el Señor, yo lo digo en testimonio, ella y la hermana Virginia Jiménez, de quienes hablo ahorita es la hermana Susana Guarneros. Ella decía, ella era pastor, ya está con el Señor. Y cuando yo le dije, sí, hermana Ana María, yo te apoyo, adelante, adelante con este programa, dinos, hasta que a la iglesia le voy a decir que hagan una alforja misionera y que vayan allí juntando ofrenda, y al mes se te da para que tú vayas haciendo un capital para tener esa casa hogar. Dice, porque yo les digo a mis hijos, yo sí me voy a un asilo. Y le decía a los hijos, ay mamá, ¿cómo te vas a ir a un asilo si aquí estamos nosotros para cuidarte? No, porque ustedes se van a atender el negocio. Mi hijo, que es el pastor, se va a visitar, se van a la escuela, se van al trabajo, y realmente yo me quedo y con los nietos que me dejan a mí. En lugar de que la cuidaran, tenía que cuidar a los nietos. Y es que no, vuelvo a repetir, nos falta cultura, hermanos, nos falta cultura. Y a veces las emociones, somos muy sentimentales y decimos, ay, ¿cómo voy a dejar a mi viejito en una casa hogar? ¿Cómo voy a dejar a mi viejita, a mi mamacita en el hogar? Pero es un hogar cristiano y es un lugar donde se les va a dar asistencia social, de desarrollo social. Fíjese, y desde entonces estuve en eso, y para eso ya son más de 30 años en que estoy con esto, hermanos, fíjese. Y me sentía yo como en alta mar, gritando, ayuda, 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 para la casa hogar se necesita. Hay ancianos de iglesia que vienen solitos, que ya no tienen a nadie por X razón, porque los abandonaron o no ven por ellos, o son cristianos y la familia no es cristiana. Y aún en las iglesias los hay. Y yo elaboré este programa, fíjese, le pusimos Residencial de Adultos Mayores, Edad de Oro. Una edad de oro es, así como los jóvenes es una edad de oro. La palabra de dice, ayúdenme a recordar, los jóvenes que tienen su gloria. ¿Cómo va ese? Los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes. Tendrán nuevas fuerzas. Sí, pero los jóvenes tienen que. Y lo tengo aquí. La gloria de los jóvenes es su fuerza. El Señor alaba, el salmista alaba al joven. La gloria de los jóvenes, ustedes jóvenes, su gloria de ustedes es su fuerza, su vigor. Y ahora se va hasta los ancianos y dice, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Ya no hay esa fuerza, hermano. Yo lo puedo decir a mis 85 años. Yo quiero moverme como antes. Yo estoy sentada y estoy moviendo mi casa, que es la de ustedes, mi hogar, y digo, allí falta ya cambiar de cortinas, allí falta ya sacudir, allí eso. Yo puedo hacerlo. Con trabajo si voy. Mi mente dice eso. Mi mente dice eso. Pero mi cuerpo, mis manos, mis pies me dicen, fíjate que no. Porque te puedes doblar, se te dobla la pierna y te caes, y me caigo. Y sí es cierto, porque luego digo, una silla y una escalerita, pues de esa nos podemos caer, y si nos caemos los ancianos, son caídas graves, porque los huesos ya están viejos y se lastiman, y ya no pueden quedar igual. Y luego ahí andan que con placas, y las placas también les lastiman, no les sirven.
pero la palabra de Dios se está viendo así por los jóvenes como por los ancianos también. Y hermanos, resulta que después hubo la directiva del Distrito Sur, también me apoyó hace como unos 8 años, sería cuando ya nos empezó a apoyar Juan Miguel, unos 8 años así, ¿verdad? La directiva distrital. Y sí, hermana, vamos a hacerlo. ¿Cómo no? Una casa hogar donde vengan hermanos, no solamente que digan, ay, vamos con los viejitos, ay, no, ahí será otro día, ahí será otro día. No, vamos con los viejitos cristianos, que su tiempo es para alabar y adorar al Señor y orar por las necesidades. Que me digan, hermanos, vamos con la casa de los ancianos, porque ahí está fulanita, ahí está fulanito, que son ungidos por el Señor y que oran por nosotros y ponen sus manos sobre nosotros, y hay sanidad y hay salvación y hay cosas buenas del Señor. Que los ancianos se sientan todavía vivos, que sirven al Señor. ¿No le gustaría a usted, que está joven, un día llegar así a ese anciano y que dijeran, vengan porque yo tengo la unción del Señor para orar, y el Señor responde? ¿No le gustaría, hermano? ¿Hermana? Y sí, le faltan muchos años para que usted llegue a ello. Pero, hermanos, ser una bendición para otros, que vengan los de afuera, no nada más decir, vamos con los viejitos y decir, ay, no, otra vez, está ya viejitos, ya ellos ya no oyen. No, vamos, porque allí hay bendición, allí hay unción, allí se manifiesta la gloria y el poder de Dios. Este pueblo es muy silencioso. Y yo tengo que acostumbrarme también a aprender, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, lo que yo digo es bueno. Pues, hermanos, esa casa hogar, resulta que, les digo, hace 8 años y todo, hubo la mesa directiva distrital que me apoyó y todo, pero pasó el tiempo y todo eso, y se hizo una encuesta, pero esto se hizo encuesta con los puros pastores. Y resulta que al final de esa encuesta, que no hay ancianos con necesidad, que no hay ancianos, porque tienen sus familiares y dicen, no, aquí nosotros los cuidamos, aquí nosotros, aunque se queden solos, como repito el caso de la hermana Susana, realmente todos salían y ella se quedaba y le dejaban a los nietos, ¿no? En lugar de cuidarla, dejaban que ella cuidara a los nietos. Pues pasa el tiempo. Y después llega un tiempo y sigo en la comisión, era una comisión Casa Hogar Edad de Oro, así nos llamábamos, compuesta por algunos hermanos. Pero después de esa encuesta, que desaparece esa comisión y surge una nueva comisión, pero ya va a llevar otro camino. Y, hermanos, para mí fue triste, porque 30 años estar con esta visión, esta carga que el Señor me había puesto, de repente me cortaron las alas. ¿Ya? Siéntate, ya estás viejita, ya siéntate, no hagas nada. Ya espera en el Señor que te llame. Gloria a Dios cuando me llame. Yo ya desde ahorita y desde más antes le he dicho, Señor, yo estoy lista cuando tú quieras. No necesito llevar valija ni petacas ni nada, Señor. Yo así me voy contigo. Cuando tú estés lista, cuando tú quieras, yo estoy lista. Pero si tú me quieres dejar todavía, Señor, déjame que sea útil, que todavía sea útil, que pueda transmitir tu amor, tu poder, tu gracia, tu veracidad. Y aquí estamos, Señor, hermanos. Y bueno, así como que me cortaron, y sí, lloré al Señor y le dije, Señor, ¿cómo será posible? ¿Esto o no fue tuyo esa visión? Era mía, emoción mía fue, y no fue mía, Señor. Sí estoy enojada, Señor, y no quiero pecar contra ti. Perdóname, Señor, mi carne se pone, porque es una lucha en nosotros que hay, hermano. Acuérdense que hay lucha en nosotros, la carne y el espíritu. ¿No es así? Lo han estudiado, les han predicado, ¿verdad? Romanos 7 y 8, que es una lucha. Cuando dice Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta carne? Sí, somos carne. Y entonces por eso es las flaquezas, las luchas que a veces tenemos. Y bueno, le dije al Señor,
no quiero enojarme, pero sí estoy molesta, Señor. Tú sabes que sí me lastimaron. Yo sabía que y sentía que eras tú, porque tú me abrías puertas. La registramos, está hasta registrada, hermana, con ese nombre que les dije. Tiene número de registro de causante, fíjese. Y dice de las cosas que se van a hacer ahorita, se los menciono. Y le decía yo al Señor, Señor, sáname, por favor. Yo no sé qué hacer, o llévame, Señor. Si ya no soy útil para nada, llévame. Aquí estoy, Señor. Yo me voy contigo y voy feliz. Y yo quiero que hermanos estén alrededor mío, viendo y cantando al Señor, porque me voy contigo, me van despidiendo. Y ellos se quedan contentos, mis familiares también se quedan contentos, porque saben a dónde voy. Pasó un año, hermanos. Bueno, parece entonces me dijo el Señor también, después de tanto estar orando, tú estate quieta, me decía. Sí, Señor, yo me estoy quieta, no me voy a mover, porque mi yo me decía, ve, reclama y di por qué te hicieron esto, es una grosería, eso no es de Dios, y usted sabe los pensamientos negativos que vienen. Pero el Señor me dijo, tú estás quieta. Sí, Señor, te obedezco. Debemos de obedecer al Señor cuando usted está enferma, afligida, falta de trabajo, enfermedad que ya tiene muchos años. Si le pide al Señor, crea, practique su fe, crea y espere en Él. Y ya a su tiempo hará. Él no se queda sordo, Él no desoye nuestras oraciones, Él no nos aparte, Él está presto para oírnos. Él nos dice, pídeme y te daré, búscame y me hallarás, llámame e iré a ti. En charola de plata tenemos lo que Dios nos quiere dar, hermanos. Solamente es que creamos, Fe es, ¿qué, hermanos? ¿Qué es fe? ¿Convicción de qué? ¿La certeza de qué? Hay que ir a la palabra, hermanos. Hay que ser hombres y mujeres de la Biblia, hermanos. Hay que ir a la palabra. El pueblo judío es de la ley, pero nosotros somos de la palabra de Dios. Que esa sea nuestro diario vivir, hablar, orar día y noche, hermanos. La palabra de Dios, porque esa es vida. Esa es vida, es vigor para nuestro espíritu, para nuestra alma y físicamente, hermanos. Nos levantamos con fuerzas en Él. Bueno, pues así me dijo el Señor, esperé, estuve orando y le decía al Señor, yo espero en ti, pero yo tengo esa visión de la casa, Señor, no se quita de mi cabeza y no soy yo, porque estoy en tu voluntad, lo que tú quieras se hará, Señor. Me decía, hermanos, desde entonces me decía, hermana, ese programa está muy bueno, una casa hogar, ya hasta los planes se habían hecho, hermanos, ya de cómo iba a ser. Y me decían, pero ese es mucho dinero, eso es mucho dinero. Y usted y yo lo pensamos igual, hermano. Pero yo les pregunto, ¿quién es el dueño de todo? Entonces, si Él es el dueño de todo y Él es el que nos mueve nuestro corazón y nuestra mente para hacer algo, pues solamente es como le dijo el Señor a Pedro, tú echa la red y adelante. Tú echa la red y adelante, porque yo soy Dios y no hay más. Y eso es practicar nuestra fe, hermanos, en todas nuestras necesidades, en todo nuestro vivir diario, hermanos. En la casa, en el hogar, en la escuela, en el negocio, solamente es tener fe y dar testimonio de quiénes somos y en quién creemos y en quién esperamos. Bueno, pues entonces yo estuve así y pasó un año, hermanos, y a veces nos desesperamos y quisiéramos que el Señor nos contestara enseguida. Cuando llegamos estaban orando un buen grupo de hermanos y entendí que era de necesidad, de enfermedades, ¿verdad, hermano? De necesidades, el pastor estaba con ustedes. Y yo le decía al Señor, Señor, dales fe, ayuda su fe, que crean y esperen en ti. Y ellos verán tu gloria manifestada en su necesidad. Y usted va a testificar, hermano, de esta oración que hicieron, usted va a testificar si tiene fe, porque Dios le contesta. Bueno, después de un año, fíjense, entra una llamada. La hermana Ana María Rodríguez, sí, hermano, a las órdenes.
Y yo hasta le llamé hermano, porque son hermanos y hermanas los que me hablan, hermano. Y yo le llamé hermano, no le conocí la voz y todo. ¿Usted es la hermana Ana María Rodríguez? Insistió, sí, hermano, yo soy. Como 2, 3 o 4 veces me repitió que sí era yo. Sí, hermano, yo soy la hermana Ana María Rodríguez. Usted es la del programa de la casa, hogar, y ya me hizo un poquito de historia. Sí, hermano, exactamente. Pues, hermana, yo también, ya él lo testificará o ya se los ha dicho, hermano. Porque de esa persona de quien estoy hablando es vuestro pastor. Se identifica y me dice, yo soy el hermano José Esparza. Y yo tengo un espacio para esa casa hogar. Yo de años he oído que usted ha andado con ese programa. No sé si así fue que me dijo, el Señor ha puesto en mi corazón y tengo un espacio para la casa hogar. Tengo una iglesia, esa iglesia se respeta todo su espacio de ustedes, pero hay otro espacio atrás. Yo, hermanos, como en el juego de la pelota, yo quería decir gol. De gozo, hermanos, la respuesta del Señor allí estaba. Lo que tantos años me sentía yo como en alta mar gritando, ayuda, 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 ayuda. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí está la casa hogar por la que tanto estábamos orando y pidiendo. Porque Claudia, Dios me señaló, me llevó a ella también, de que ella es parte del programa. Le digo que ella es mi Timotea. 85 años y siempre en el ministerio. Hermanos, yo nací en hogar cristiano, gloria a Dios, gloria a Dios. Y no me acuerdo que me haya ido al mundo, porque el Espíritu Santo no me permitió mezclarme en el mundo. Me preparé, soy contador, administrador, secularmente me preparé, y en la obra del Señor me preparé también en el Instituto Bíblico, hermanos. Mi vida ha sido el Señor siempre. Y el Señor nunca me dejó que me mezclara y me quedara en el mundo. Él me sacó de ahí, me resguardó, puso una muralla alrededor mío. Una muralla que mi pasión, mi amor es Él. Y así deseo. Yo lo que le pido al Señor, Señor, que yo pueda transmitir no sea nada más emoción, sino sea pasión por ti, Señor, por tu obra. Se nos predicó ahorita de la familia de preocuparnos, de los niños, hermanos. No deje a los niños, acérquese a ellos. Ore con ellos, no por ellos, fíjese bien. Una cosa es orar por ellos y otra cosa es orar con ellos. Orar sería que yo les dijera, oren por mí, Señor, hermanos, llévenme en sus oraciones. Y otra cosa sería que les dijera yo, hermanos, oren por mí, oren por mí. Así es con los hijos. Y hermanos, entonces aquí estamos. El hermano expuso de que este era el espacio. Yo me gocé mucho en el Señor. Yo lo encaucé y le dije, hermano, hable a la directiva, por favor, comuníquese con ellos. Yo no quiero actuar mal, de que por envidia o algo, no quiero actuar mal, sino los directivos tienen ahorita esa comisión. Ore, hable con ellos, hermano, seguramente que lo van a atender. No, hermana, es que ya he tratado con el hermano, no ha sido posible. Tienen muchas actividades los hermanos líderes, hermanos, mucho trabajo. Oremos por ellos también, porque sí tienen mucho trabajo. Pues después de pasa otro tiempo, hermanos, y ya logra el hermano Esparza hablar con el hermano Juan Miguel Pérez, que es el superintendente de distrito, y le dice, y en pocas palabras, porque no era de sentarnos y escúchame, no fue posible, rápido le dijo, y usó una palabra que el hermano Juan Pérez y yo me reímos, de que te lo digo, hermano, para que no vayas a decir que me brinco trancas, ¿sí? ¿Verdad? O sea, lugares que no, porque las cosas de Dios hay que hacerlas bien derechas, hermano. Las cosas de Dios. Dios es un Dios recto, limpio, y así sus hijos debemos de ser. No con mentiras, hermanos. Y sin querer brincar a otros, darle lugar a nuestros superiores. Así sea un niño, si tiene un lugar en la iglesia, respetarlo y oírle.
Entonces, pues ya en pocas palabras sí le dijo, adelante hermano, le habló de mí, que pues el programa que he promovido tantos años y que pues póngase en contacto con ella hermano y adelante. Gloria a Dios hermanos. Hermanos, por favor entusiásmese como yo, Señor. Pero no nada más es emoción, sino es pasión por la obra del Señor. Hermanos, esa casa hogar vendrá a ser una visión, una misión, una bendición para ustedes. Porque ya cuando se nos está dando esa libertad, con Juan Miguel yo ya hablé y me dijo, adelante hermanos, me recibió muy bien. ¿Qué cree? Que hasta sirvió para que me dieran un reconocimiento por mi ministerio en Asambleas de Dios de 42 años que he servido en el ministerio de Dios. Y me dieron un reconocimiento. Y muy lindo que se portó el hermano y está dispuesto a apoyar, no como directiva, pero sí dice, si hay esa iglesia que les apoya, adelante. ¿Qué es lo que va a hacer la Casa Hogar? Fíjese, es una institución formada por personas comprometidas con Jesucristo para servir a adultos mayores. Su proyecto social, ¿cuál es? ¿A quiénes ayudamos? ¿A quiénes vamos a ayudar? A adultos mayores que viven en soledad, que viven con tristeza, con desgano, cansados ya, hermanos, cansados, que algunos ya dicen, ya quiero que el Señor me lleve, ya para qué sirvo. Sirven para orar por otros, por las necesidades. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué vamos a ofrecer en esa casa hogar? Programas diseñados para una convivencia sana, respetuosa y familiar. En lo físico, ¿qué vamos a dar? Hospedaje. Fíjese en esto, guardería, estancia de medio tiempo, ejercicios físicos y deportivos. Cuando decimos estancia de medio tiempo, puede ser que, bueno, los hermanos salen ya no digamos nada más los pastores, sino de la iglesia, a las congregaciones, porque la palabra de Dios dice que hagamos bien mayormente a quienes, a los hermanos de qué, de la fe, ¿verdad? Entonces que hagamos bien. Bueno, pues fíjense hermanos, usted quiere suponer o supóngase un anciano que tenga usted y que realmente no le puede atender en casa, reconociendo su verdad, que tiene que ir a trabajar, que tiene que atender otras cosas y que realmente no puede estar con él. Pues esa estancia puede ser de medio tiempo, de que la semana de lunes a viernes estén ahí hospedados, atendidos día y noche, y el fin de semana vayan por ellos y los tengan en sus hogares para que ellos no pierdan el sentido familiar, hermanos, el sentido familiar. Fíjense, o a otro más, que en el día vayan y los dejen, es una guardería, vayan y como a los niños los dejan en la escuela, así los dejen, y por la tarde pasen por ellos y que estén en sus hogares. Esa es la parte de lo físico. Y lo social, conferencias, consejerías, orientación para solución de problemas conductuales, el desarrollo creativo que es a darles arte, música, poesía, lectura, manualidades, redacción literaria, talleres de trabajo, diversas mensualidades que empresas darán a esta institución para lograr ingresos o residentes que quieran obtenerlos. O sea que ancianos y ancianas que quieran, que puedan trabajar algo, que empresas que puedan contratarlos para ayudarles también, si es que pueden. Porque hay ancianos que dicen, yo he conocido ancianitos ya de 90 años y dicen, déjame, yo todavía puedo hacerlo. Pues nomás darle su tiempo. Porque uno que reconocemos y que yo lo estoy viviendo es que ya no hablo ni actúo con la rapidez que antes lo hacía. Ahora es espacio, ahora tengo que pensar bien qué hablar, porque es un desgaste físico natural, ¿verdad? Natural. Y en esparcimiento, conciertos, paseos, visitas a museos, diversión y excursiones. En lo espiritual, estudios bíblicos, oración, alabanza y discipulado. Y sobre todo, hermanos, que sea una casa hogar
que no es de que para decir la casa de los ancianos. Ay, pobrecitos, pero bueno, ahí que los cuide todo. No que desee usted necesidad, cuando quiere que las puertas del templo estén abiertas para venir a orar porque tiene una necesidad, que acudan a ellos porque hay unción en esos ancianos. Hay poder de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en ellos, y poner las manos y reprender en el nombre de Jesús, aquella persona queda liberada y queda sana para la gloria de Dios. Que se sientan los ancianos útiles. Yo le digo al hermano José, apúnteme, yo ya quiero ser la primera, hermanos. Yo lleno la solicitud, yo ya quiero, así de que ya me van a tener aquí, por aquí ustedes. ¿Me reciben, hermanos? Gloria a Dios. Y como decía, hay hermanos que me decían, es un gasto grande, grande eso. Sí, todo lo que les dije, se necesita personal. Sí, es cierto. Pero vuelvo a repetir, el dueño de todo, ¿quién es? Y Él es el que manda y ordena. Estamos en su camino, no estamos en desorden. Hermanos, somos un grupo de que el hermano que Esparza, que es parte del equipo, la hermana Rocha, el hermano Jorge Vázquez, que ya vino, y también Velázquez, perdón, Vázquez, te dije, es Velázquez. Sí, Jorge, el hermano Manuel Marañón, el hermano Raúl González. El hermano Raúl González es el director del Teológico Ana Sanders. Y están interesados en esto, hermano, están apasionados. El hermano Manuel Marañón, quiero decirles, y pónganme atención, hermanos. Él, fíjese, él abrió una, ¿cómo es? ¿Una fundación? No, una estancia infantil. Una estancia infantil. Quiero que me pongan atención, por favor. El Señor lo movió, y él tiene una iglesia como este tamaño, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Grande, también está grande. Y Dios le movió, y él abrió una estancia infantil para las gentes de la calle. ¿Perdón? Comedor. Estancia infantil con comedor, ¿verdad? Que asisten a los niños de fuera de allí de la colonia, hermanos. Y Dios lo ha llevado por lugares maravillosos, lo ha contactado con gentes que están dispuestos a ayudar para un desarrollo social como este, porque este servicio social, que aún el mismo gobierno abre puertas porque le parece bien que haya ese servicio social. Y el hermano Manuel Marañón, Dios lo ha relacionado con las gentes y él está dispuesto a ayudarlos. Dice, hermana, hay hermanos que hasta dicen, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren, a ellos ya les construyeron una cocina, pero bien puesta, hermana. Hermanos, un comedor bien puesto también. ¿Y quién lo ha hecho eso, hermanos? Él, por su simpatía. Es Dios. A Dios, cuando lo levanta a usted para servirle, Dios le da todo. Dios le da todo. Usted no tiene más que decir, Señor, aquí estoy. Como Samuel dijo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. No puede ir, pero vamos a ayudar aquí. Para la iglesia no va a ser carga, hermanos, porque todo Dios lo va a suplir. Yo lo creo. Quiero llevarles nada más un poco más. La familia, Lázaro y sus hermanas. ¿Qué pasó cuando Lázaro murió? Todos entraron en lo que es natural. Miedo, temor, tristeza. El hermano amado ya había muerto. ¿Cómo? Y habían mandado llamar a Jesús. Marta se lo dice, María, si tú hubieras venido antes, Señor. Si tú hubieras venido antes, Señor, nosotros luego también decimos, Señor, si tú hubieras actuado, no estaría mi hijo en la cárcel, no estaría mi hijo herido. Si tú hubieras actuado antes. Pero el Señor, ¿qué le dice a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y qué pasó? Llegó el Señor Jesús ante la tumba y habló con su voz de mando y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que 4 días tenía de muerto,
se levantó y salió de la tumba. ¿Qué fue eso, hermanos? Es fe de creer en aquel que todo lo puede y que todo lo da. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de tener. Yo les estoy hablando de fe. Echemos a andar nuestra fe, hermanos. No va a ser carga para ustedes. Y ahora no tienen que comer. Y ahora nosotros tenemos que darles. No, Dios va a suplir todo. Nada más el espacio que den se va a construir también en la voluntad de Dios, con las finanzas que el Señor nos va a poner, nos va a contactar con la gente. Y esa casa, yo por fe le digo al Señor, yo ya la estoy viendo. Y dame licencia de verla, si no de habitarla, pero sí de verla, Señor. Que haga bien mayormente a los hermanos de la fe. Esta iglesia será famosa, hermanos, y no porque cede en el lugar, sino por lo que va a acontecer en esa casa hogar. De todas las iglesias, en asambleas de Dios a nivel nacional, es la primera casa hogar para ancianos que se abre. Gloria a Dios, hermanos. ¡Qué bendición! Yo les estoy trayendo en charola de plata, hermano, en charola de plata las bendiciones que se da el Señor. Solamente Él dice, cree. Cree y espera en mi poder, porque yo soy Dios. Dice el Señor, mirad a mí todas las naciones y sabed que yo soy Dios y no hay más. Nuestra fe está en Todopoderoso, el que le salvó, el que le sanó, el que le tiene aquí, el que vive con usted, el que lo levanta, lo ayuda, lo sana y le da todo lo que usted necesita. En pocas palabras, no fueron pocas palabras, ¿verdad, hermanos? Pero este es el programa y más estaremos en contacto con ustedes. Nos verán más por aquí, nos verán, ya hemos tenido juntas entre semana, hermanos, y nos verán. Esa casa hogar va a ser una bendición, no carga. Una bendición que ustedes van a recibir porque buen bien siervo fiel, has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Goce de esta bendición y ore por su pastor, hermano, porque ¿por qué? Pregúntese usted, ¿por qué tenemos ese espacio ahí tan grande y sin usarlo, sin darle beneficio? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues aquí está la respuesta al por qué y para qué. Dios es el que se las da. Dios es quien las da. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hay mucha calor, pero el calor del Espíritu de Dios está con nosotros y es más fuerte. Nos llena de gozo. ¿Alguna pregunta? Todo entendido, ¿verdad? Todo entendido. Quise ser lo más sencillo y realmente soy sencilla también para hablar, hermanos. Que Dios les bendiga y oren por su pastor, hermanos, y oren por nosotros, por la comisión, por este grupo de hermanos que estamos en este ministerio, en esta vocación que el Señor nos dio, la casa hogar para ancianos. Hermano, Dios les bendiga y les guarde. Estaremos orando por ustedes también, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Vamos a orar, hermano, por el grupo, las hermanas, Jorge. Vamos a orar, hermano. Sí. Por la Amén. bendición tan grande, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, hermano. De que Dios, hermano, nos está dando gente, ¿verdad? Para este proyecto. Gente con carga, hermano, gente con visión. Usted los puede ver. Traen carga, traen visión. Es una visión. Amén, amén. Hay una visión, hermano, y cuando hay esa carga y esa lucha, hermano, las cosas se dan. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dar, vengan. Vamos a rodearnos, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a rodearnos en el nombre de Jesús. Ponga sus manos y que sea la bendición en las familias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, estamos ante la gloria de tu presencia, Señor. Padre, en este proyecto, oh Dios, que tú, Señor, has puesto en nuestro corazón, Señor. Gracias por el amor, gracias por la vida, Señor, gracias por el consuelo, Padre. Gracias, Señor, Padre, porque los bienes materiales, financieros, Señor, vienen de lo alto, Padre, porque es una empresa.
fuego de tu Espíritu, Señor, sea la gloria de tu Espíritu cayendo, Señor, sea la gracia, sea la bendición, Señor. Extendemos nuestras manos hacia ellos en el nombre de Jesús, para la gloria y la alabanza de tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque estamos viendo cumplir, Señor, una visión de años, Señor, una lucha, Señor, de años, Padre. Oh Dios, un esfuerzo de años, oh Señor, que va a ser coronada, Padre, por el poder de tu gloria, por el poder de tu Espíritu, Señor. Estamos en tus manos, abre nuestros corazones, Señor, abre nuestras vidas, Señor, para la honra y la gloria, la alabanza y el honor, Señor. Rodeamos, Señor, rodeamos, extiende sus manos, que el Dios de gloria, que el Dios de poder, que el Dios de gracia, que el Dios de toda majestad, honra y gloria, sea la honra, sea la gloria. Padre, gracias, estamos en tus manos, Señor. Bendícenos, prospéranos, Señor, levántanos, ora y danos, Señor, el espacio, Señor. Danos, Señor, Dios, el lugar, Padre, ora para la honra y la gloria y la alabanza, Padre. Que a nadie, Señor, se le niegue, Señor, por favor, Padre, que a nadie, Señor, y amén. Damos la gloria, hermano, al Señor y damos honra al Señor para la gloria y la alabanza. Saludamos, hermano.